El vapor ascendía como un fantasma silencioso en la cocina de El Alma. Elena Romero no lo notaba. No notaba el ruido de las sartenes, ni la música de fondo, ni siquiera el tic-tac implacable del reloj en la pared de azulejos. Solo existía el plato, un rodaballo asado, simple en apariencia, pero cada fibra, cada especia, cada hoja de perejil colocada con la precisión de un neurocirujano. Llevaba 18 horas despierta, y la fatiga no era un obstáculo, era un condimento más. A sus 38 años, la cocina era el único lugar donde la lógica y el sentimiento se fusionaban sin dolor. El alma era su vida. La había levantado desde un sótano húmedo con su marido, Luis Sánchez. Ella con las recetas de su abuela. Él con la promesa de manejar los números y la burocracia. 15 años de matrimonio y 10 de restaurante exitoso en el corazón de Madrid. Un éxito lento, pero profundo, como un buen guiso. Una mano suave tocó su hombro. Era Ricardo, su segundo chef, un joven con el pelo rapado y ojos llenos de respeto. Jefa, el último pase está listo. Es perfecto. Elena asintió, sin apartar la mirada de la mesa de emplatado. Perfecto no existe, Ricardo. Existe la honestidad. ¿Es honesto con el mar? ¿Es honesto con el cliente que va a pagar por este trozo de su alma? Es su alma, jefa. Lo sabe. Ella sonrió, una línea fina y cansada. Gracias, hijo. En ese momento, el timbre de su móvil sonó con la melodía específica de Luis. Ella se limpió las manos en el delantal blanco, un poco de harina cubriendo la tela. Dime, amor. La voz de Luis, arquitecto exitoso a sus 40 años, sonaba lejana y profesional, como siempre. Estoy en la obra, Elena. Tuvimos un problema con un pilar de carga. Voy a llegar tarde, muy tarde. Pide la cena por tu cuenta, ¿de acuerdo? No me esperes despierta. Una punzada diminuta, casi imperceptible. Esto había sido la norma durante los últimos 2 años. Noches en solitario, cenas frías. Ella se tragó la decepción. Claro, Luis, pero recuerda que mañana tengo una reunión muy importante, el mayor encargo de catering de la historia del alma. Lo sé, te deseo suerte, cariño, eres la mejor. Y el clic de la llamada terminada. Siempre terminaba él la llamada. Ella dejó el móvil en el mostrador. La frase, eres la mejor, ya no sonaba a elogio, sino a una excusa. Un pequeño precio a pagar por su libertad en el trabajo. El encargo era gigantesco. Una fiesta de aniversario de bodas de plata. 10 años de matrimonio. Los clientes eran una pareja poderosa y muy reservada, el señor Sánchez
y la señora Márquez. Los organizadores habían sido estrictos: discreción total, calidad insuperable y un presupuesto que triplicaba sus ganancias anuales. Al día siguiente, Elena se puso su mejor traje de chaqueta. Se sentía menos cocinera y más guerrera. Se dirigió a las oficinas de la empresa de eventos, una torre de cristal que reflejaba el cielo de Madrid. La organizadora, una mujer elegante de nombre Carla, la recibió con reverencia. Chef Romero, estamos honrados. El señor y la señora Sánchez Márquez son muy exigentes, pero su trabajo en el alma es legendario. Elena abrió su portafolio con el menú tentativo. Era una obra de arte culinaria, con bocetos y descripciones poéticas. El menú tenía que ser una historia de amor. Ella creía en eso. Mi cocina habla de vínculos, explicó, de cómo dos ingredientes simples se vuelven algo glorioso al unirse. Este menú es el cuento de 10 años. Carla sonrió, pero sus ojos eran fríos. Perfecto. La señora Márquez ha solicitado solo un cambio. Ella quiere que el plato principal se centre en el cordero, no en la ternera que usted propuso. Y el postre debe tener un toque de azahar. Es una preferencia personal del señor Sánchez, al parecer. Elena anotó los cambios: cordero y azahar. Cosas pequeñas, fáciles de adaptar. Mientras revisaba los detalles de la logística, Carla deslizó un archivo con la lista de invitados preliminar. Elena lo hojeó sin querer. Políticos, empresarios, periodistas, y en la parte superior los nombres de los homenajeados. Aniversario de bodas de plata, 10 años, Luis Sánchez y Isabela Márquez. El nombre: Luis Sánchez. Su corazón se detuvo. No, era un nombre común en España. Una coincidencia. Tenía que serlo. Ella volvió a leer: Luis Sánchez. Su esposo se llamaba Luis Sánchez. Se mordió la lengua, sintiendo un sabor metálico. No era sangre, era pánico. Carla hablaba sobre la disposición de las mesas, pero Elena no oía nada. Sus ojos se fijaron en la foto de la pareja que estaba discretamente pegada al expediente. El rostro de una mujer deslumbrante, Isabela Márquez. Junto a ella, el rostro de su marido, su Luis, con el mismo traje que llevaba en la boda de su hermana, la misma sonrisa de suficiencia. Luis Sánchez, su marido, casado con otra, celebrando 10 años de matrimonio, mientras ella celebraba 15 años de mentiras. La cocina era su lugar de lógica. El mundo de afuera era una mentira. Ella sintió el impulso de levantarse, gritar, destruir el cristal de esa oficina. Pero la guerrera de la cocina tomó el control. El rodaballo,
tenía que ser honesto, su venganza también. Respiró hondo, cerró el portafolio y se puso de pie con una calma sobrenatural. Carla, dijo su voz, firme y baja. Entendido. Adaptaré el cordero y el azahar. Tendrán la cena de sus vidas. ¿Cuándo es la primera reunión de planificación en la casa de la pareja? Mañana por la tarde, en su residencia. Elena asintió. Perfecto, confirme mi asistencia. Salió del edificio. El sol brillaba con una ironía brutal. Ella no lloró, no llamó a Luis, no le reprochó nada, solo caminó directamente a su coche. En el asiento del pasajero encontró una pequeña caja de terciopelo. Luis se la había dado la noche anterior, antes de salir a su supuesta obra. Era un regalo de aniversario anticipado, un collar simple, elegante, una disculpa por adelantarse. Ella agarró el volante. No había nada más que hacer que actuar. La cena sería preparada por ella. Ella, la esposa engañada, cocinaría para la boda de su marido y su amante. El banquete del engaño había sido encargado. Ella sería la chef. Elena volvió a la cocina, su santuario ahora convertido en el campo de batalla mental. El alma hervía de actividad, pero para ella el silencio era absoluto. Ricardo le preguntó sobre la reunión y ella solo respondió: tenemos el trabajo, el más grande de todos, y será un infierno de detalles, Ricardo. Necesito que seas mis ojos y mis manos. Durante las siguientes 24 horas, Elena hizo lo que mejor sabía hacer, crear, pero esta vez el ingrediente principal no era la pasión, sino el veneno. Un veneno lento, sutil, que solo ella entendería. Se sentó en su oficina esa noche y sacó el menú final. Empezó a renombrar cada plato, transformando la historia de amor en una crónica de traición. El gazpacho andaluz, vibrante y fresco, se convirtió en el primer sabor de la mentira. El primer sabor de la mentira. Un comienzo dulce, prometedor, que oculta el frío interno. El pulpo a la gallega, tierno, pero con un toque de pimentón picante, fue rebautizado como la tentación del cobarde. La tentación del cobarde. Un plato que requiere mordida y revela un dolor persistente. El cordero asado, el plato que Isabela había solicitado, se transformó en el sacrificio compartido. El sacrificio compartido. La carne que Elena y Luis habían compartido en su pobreza inicial, ahora se sacrificaba en el altar de la opulencia, y el postre de azahar, la preferencia de Luis, pasó a ser la fragancia de la ausencia, la fragancia de la ausencia, un olor dulce que engaña al sentido, un recuerdo falso
de fidelidad. Mientras escribía el menú, su mente viajó hacia atrás, buscando las grietas en el muro de su matrimonio. 5 años atrás, Luis comenzó a viajar más por trabajo de arquitectura, siempre a proyectos grandes y complejos. En el extranjero, le enviaba mensajes de texto afectuosos, pero siempre superficiales. En ese entonces, ella lo atribuía a la ambición y al éxito. Ella se levantó y fue a su dormitorio, a ese hogar que ahora sentía como una casa de utilería. Abrió el armario de Luis, aspirando el olor de su colonia, un aroma que ya no le pertenecía. En el fondo, en una caja de zapatos que decía facturas viejas, encontró el primer seed para el twist. Era un estuche de metal, pequeño y desgastado, de los que se usan para llevar planos de arquitectura enrollados. Dentro no había planos, sino una colección de recuerdos que ella nunca había visto. Fotos de Luis, más joven, riendo con Isabela en lugares exóticos, un yate en el Mediterráneo, una cena en Milán, fotos con fechas que se superponían con sus propios aniversarios o cumpleaños que Luis había olvidado por estar trabajando. Y luego estaba el encendedor. Un encendedor de plata pulida, de estilo vintage, que Luis siempre llevaba, pero nunca usaba. Ella recordó que él le había dicho que era un regalo de su tío. Luis era un no fumador. Elena lo tomó. En la base había una inscripción grabada con láser, diminuta y precisa. L.I. 2015, Luis e Isabela. 2015, hace 10 años, el mismo año que ellos comenzaron su matrimonio de mentira. La traición no era un evento, sino un edificio cuidadosamente construido. Luis no era el arquitecto de ella, sino de su propia vida paralela. El pánico se había ido. Quedaba una quietud helada, el tipo de calma que precede a un terremoto. Ella sintió una oleada de ira que no era caliente, sino gélida, una ira que podía esperar, que podía cocinar a fuego lento. La reunión en la mansión Sánchez Márquez se acercaba. Elena se preparó con la misma meticulosidad con la que preparaba un banquete para la realeza. Ropa, maquillaje, compostura, su armadura. Al llegar, la residencia era inmensa, de un lujo obsceno y sin alma. Isabela Márquez la recibió en un salón que parecía una galería de arte. Isabela era hermosa, con una sonrisa de depredadora. Chef Romero, dijo Isabela, con una voz que era seda sobre hielo. Espero que esté preparada para la ocasión. Esto no es el alma, es un evento de primer nivel. Señora Márquez, respondió Elena con una inclinación de cabeza. Mi cocina siempre ha estado al más alto nivel. No se preocupe. Mientras revisaban la distribución del salón, Elena vio en la muñeca de Isabela un reloj de oro blanco, un modelo único, de una marca suiza, el mismo modelo exacto que ella, hace 2 años, había planeado regalarle a Luis
por su 40 cumpleaños. Ella lo había buscado en secreto, y él, días antes, le había dicho de repente que no le gustaban los relojes, son innecesarios. Ella lo había devuelto, sintiendo que había fallado en su elección, pero allí estaba, en la muñeca de la otra mujer, el mismo reloj, la joya que Luis no quería, ahora en la mano que él besaba en secreto. Me gusta su reloj, señora Márquez, comentó Elena con una voz plana, mirándola a los ojos. Es una pieza exquisita. Es un regalo, ¿verdad? Isabela sonrió, tocando el reloj con orgullo. Sí, un regalo muy, muy especial, de alguien que sabe lo que valgo. Elena sintió la bilis subir, pero la controló con el pensamiento del cordero. Tiene buen gusto. Continuemos con el menú, dijo Elena. Justo en ese momento, la puerta del salón se abrió y Luis entró. No la vio al principio. Estaba sonriendo, relajado, con la mano en la espalda de Isabela. Isabela, cariño, mi día ha sido imposible, dijo Luis, acercándose para besarla, y entonces la vio. Elena, vestida de negro, parada justo en medio de su mentira. El rostro de Luis se transformó. El shock, la traición, el miedo, todo se mezcló en una mueca horrible. Parecía que había visto a un fantasma. Elena no se movió, no habló. El aire se hizo pesado, denso como un guiso sin revólver. Isabela se dio cuenta de la tensión. Luis, ¿conoces a la chef Romero? Es la genio detrás de nuestra cena. Ella es la dueña del alma. Luis tardó un segundo en recuperar la compostura, su entrenamiento de 10 años de engaño. Su rostro se puso inexpresivo. Elena, no tenía idea, dijo, con una voz extrañamente ronca. Intentó darle un beso en la mejilla, el beso falso de un conocido. Elena se inclinó ligeramente, esquivando el contacto. Mantuvo la distancia de una profesional. Señor Sánchez, es un honor. No se preocupe, no le quitaré mucho tiempo. Ella abrió el menú, justo en la página de los nombres nuevos. El menú está listo. ¿Podemos empezar con la revisión del primer sabor de la mentira? Ella clavó sus ojos en los de Luis. Él entendió. Había caído en su trampa. No en una trampa de rabia, sino en una trampa de arte. Él la había traicionado con un banquete. Ella respondería con un banquete. La reunión se desarrolló como una tortura lenta para Luis y como una obra de teatro exquisita para Elena. Ella se movía con la gracia de una bailarina sobre hielo, cada palabra calculada, cada gesto profesional, pero sus ojos no dejaban de ser cuchillos fríos. Isabela, ajena a la dinámica de miedo que envolvía a Luis, dominaba la conversación. Queremos algo clásico, pero con un toque moderno, chef. Algo que hable de nuestro camino, de nuestra solidez. Elena asintió, mirando a Luis. Solidez, por supuesto. El sacrificio compartido
es un cordero asado, señora Márquez. Tierno por dentro, firme por fuera. Se necesita tiempo y calor para que dos vidas se fundan de esa manera. Mucho tiempo. Luis tosió, bebiendo agua rápidamente. Intentaba evitar la mirada de Elena. Él, el arquitecto de grandes edificios, ahora se sentía como una estructura a punto de colapsar bajo su propio peso. Elena, ¿podemos revisar la lista de vinos? Yo tengo algunos conocimientos, intervino Luis, intentando desesperadamente sacarla del tema de la comida. No es necesario, señor Sánchez, respondió Elena. He elegido un Ribera del Duero, robusto, con un cuerpo que se sostiene por sí mismo, como un buen matrimonio, pero tenga cuidado, el vino robusto a veces oculta sabores amargos, es el arte del maridaje. Isabela se rió, pensando que Elena era simplemente una artista excéntrica. Me gusta su pasión, chef. Es muy teatral. Luis, déjala trabajar. El tono de Isabela era de propiedad absoluta, no solo sobre Luis, sino sobre la situación. Esto encendió una nueva capa de hielo en el corazón de Elena. Luis no era solo un cobarde, sino una propiedad de la otra mujer, un objeto. Al terminar la parte formal, Isabela se disculpó para atender una llamada urgente. Era el momento que Elena había estado esperando. Luis se quedó solo en el salón, atrapado. ¿Qué haces aquí, Elena?, susurró Luis, su voz llena de pánico. Espera, no es lo que parece. Elena se acercó a él. Su proximidad no era de esposa, sino de juez. Cállate, Luis. No es necesario. Sé exactamente lo que parece. Tú, casado conmigo y casado con ella, durante 10 años. 10 años de mentiras, Luis. Y 10 años de robar mi restaurante para financiar esta farsa. Luis palideció. ¿Cómo lo sabes? El alma de que hablas. El contrato de acciones. Lo encontré. Vendiste tu parte para invertir en tu futuro. ¿Tu futuro con Isabela Márquez? Elena sonrió con frialdad. Mi arte, Luis. El dinero que hice con mi alma, lo usaste para pagar esta fiesta de traición. Esto es peor que una infidelidad. Es un robo de identidad y de vida. Luis bajó la cabeza. Ella tiene poder. Ella me hizo arquitecto de la firma. Yo no tenía nada, Elena. Lo hice por ambición. Pensé que podía tener ambas cosas. Yo te amo, pero ella tiene la vida que siempre quise. Mentiroso. No amas a nadie más que a la idea de ti mismo. Lo interrumpió Elena, su voz tranquila y letal. Si hubieras tenido el coraje, me habrías dejado, pero no. Necesitabas mi fachada de esposa fiel y mi cocina como tu coartada. Luis levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Por favor, no hagas esto, no la arruines, arruinarás mi carrera.
arruinarás nuestra vida. Podemos hablar, podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Elena señaló el reloj en la muñeca de Isabela, que brillaba en la mesa. Tú ya has elegido, y ahora yo elijo la venganza más dulce. ¿Sabes qué es eso, Luis? Es la paciencia, el arte de servir la verdad en el momento perfecto. Ella tomó la carpeta de su menú y la golpeó suavemente contra la mesa. No voy a cancelarlo, Luis. ¿Sabes por qué? Porque mi honor profesional está en juego. He firmado un contrato y voy a cumplirlo. Voy a cocinar. Voy a organizar tu fiesta de aniversario. Luis la miró con absoluta incomprensión y horror. ¿Vas a seguir con esto? ¿Por qué? Porque la chef Romero no falla en un encargo, señor Sánchez. Nunca. Y porque este no es solo un banquete para Isabela Márquez. Es mi banquete de despedida para ti. Elena se inclinó ligeramente. Ahora, dime, ¿prefieres que lo haga con profesionalidad y elegancia o quieres que entre en pánico, grite y convoque a los medios de comunicación ahora mismo? Luis se encogió. Profesionalidad, por favor. Seré generoso, Elena. Lo que sea que necesites. Solo necesito 2 cosas, dijo Elena, sus labios formando una sonrisa fría. Primero, completa libertad creativa en el menú, hasta el último detalle. Segundo, no intentes contactarme fuera de este trabajo. En casa serás un fantasma. Yo viviré y dormiré en el restaurante. Nos vemos en el salón de banquetes, Luis, no antes. Ella no esperó respuesta. Dejó el menú sobre la mesa y se dio la vuelta. En el pasillo casi choca con Isabela, que regresaba de su llamada. ¿Todo bien, chef Romero?, preguntó Isabela, escaneando el rostro de Elena. Perfecto, señora Márquez, respondió Elena. Su esposo y yo acabamos de discutir los toques finales. El cordero estará exquisito y creo que la fragancia de la ausencia será un postre que recordarán por mucho tiempo. Elena salió de la mansión, se subió a su coche, puso las manos en el volante y por primera vez sintió que había tomado el control. Ya no era la víctima, era el verdugo. Su cocina era su arma. El banquete sería un juicio. La preparación de el banquete del engaño consumió a Elena. Abandonó su casa por completo, instalándose en un pequeño apartamento contiguo a la cocina del alma. El restaurante se convirtió en su fortaleza y su equipo, sin saberlo, en sus cómplices. La atmósfera en la cocina cambió. La pasión dio paso a una obsesión metódica. Cada corte, cada sazón, era un acto de guerra fría. Durante las semanas siguientes, Elena se sumergió en el universo de Isabela Márquez. Los recortes de prensa, los perfiles de redes sociales,
las entrevistas sobre la pareja de poder. Descubrió el patrón. Isabela siempre necesitaba el control. Luis siempre la aprobación. Su matrimonio era una transacción. Esto confirmaba el robo. No solo le habían quitado el marido, sino también la dignidad de su esfuerzo. Luis intentó contactarla varias veces por mensajes, súplicas de hablar y arreglar las cosas. Ella no respondió a ninguno. Su única comunicación era a través de la organizadora Carla, con notas profesionales sobre la logística y el menú. Dile al señor Sánchez que el maridaje para el primer sabor de la mentira será un jerez seco, instruyó Elena a Carla por teléfono. Es un vino que requiere un paladar entrenado. Es dulce al inicio, pero su final es áspero y te deja sed de verdad. Luis, según Carla, se había puesto pálido al oír la descripción. La tortura sutil estaba funcionando. El primer gran desafío fue conseguir un ingrediente casi imposible. Para el plato principal, el sacrificio compartido, Elena necesitaba una variedad específica de cordero lechal de una granja remota en las montañas de Soria. No era necesario, pero ella lo hizo vital. Viajó sola a Soria. El camino era largo y solitario, reflejando su estado mental. Al llegar a la granja, el anciano pastor, un hombre de pocas palabras llamado don Anselmo, la miró con recelo. «Es el mejor cordero del país, chef», dijo don Anselmo, acariciando la lana del animal. «Pero la carne debe ser respetada. ¿Para qué ocasión la quiere?» Elena sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en semanas, la fachada se agrietó. «Es para un banquete», dijo ella, la voz apenas un susurro. «Un banquete de 10 años. Y necesito que el plato sea honesto, que hable de un sacrificio que se hizo, pero que se hizo mal». Don Anselmo, con la sabiduría del campo, pareció entender más de lo que Elena dijo. «La carne de cordero es tierna, hija, porque muere joven y sin culpa. Si la cocinas para un engaño, el sabor de la traición nunca se irá del hueso». Ella pagó por el cordero, sintiendo el peso de la responsabilidad. La comida siempre había sido su verdad. Ahora era su mentira más grande, disfrazada de verdad. De vuelta en Madrid, Elena se enfocó en el diseño de la mesa. El banquete se celebraría en el salón de eventos más exclusivo de la ciudad, un lugar con grandes ventanales y un escenario central. «Necesito que la mesa de los novios esté elevada», ordenó Elena al equipo de montaje, «y que la iluminación sea fuerte, directa. Queremos que todos los presentes, especialmente los invitados de honor, sean vistos. Queremos luz sobre la verdad». La ironía era exquisita. Luis e Isabela buscaban un pedestal para celebrar su matrimonio. Elena les daría exactamente eso,
pero el pedestal se convertiría en un patíbulo. El menú impreso fue otro acto de guerra. Elena insistió en que los nombres de los platos se imprimieran en una caligrafía elegante y antigua, como pergaminos. El primer sabor de la mentira, gazpacho de cereza y aceite de arbequina, el dulzor inicial del matrimonio, la tentación del cobarde, pulpo y pimentón, con migas de pan y aceite de oliva virgen, la mordida de la conciencia, el vínculo disuelto, merluza a la plancha sobre lecho de azafrán, el pescado, símbolo cristiano del matrimonio, preparado de forma solitaria, sin compañerismo, el sacrificio compartido, cordero de Soria, cocido a baja temperatura, la carne de la culpa. Mientras preparaba el último plato, el postre, la fragancia de la ausencia, Elena se topó con el USB que había encontrado en el encendedor de Luis. Lo había olvidado por la intensidad de la cocina. Esa noche, en el silencio de su pequeña oficina, conectó el USB a su ordenador. El contenido era una mina de oro de traición. No solo eran fotos y mensajes cursis. Había archivos de audio, llamadas grabadas por Luis y transferidas al USB como copia de seguridad, grabaciones de conversaciones con Isabela, discutiendo sus planes. La voz de Luis resonó en el pequeño despacho. El alma es un lastre, Isabela. Elena es buena, pero su cocina es demasiado honesta, demasiado personal. Necesitamos dinero rápido para la inversión. No te preocupes, con la excusa de las reformas, venderé mi parte de las acciones. Ella ni siquiera lee los contratos. La voz de Isabela. Bien, Luis, deshazte de ese pequeño restaurante y de esa esposa. Ya has tenido suficiente de la vida humilde. Ahora eres mío. Y el aniversario será la declaración pública de que has elegido tu destino. Elena no gritó, no lloró. Simplemente escuchó las voces de los dos arquitectos de su destrucción. Luis no solo la había engañado, sino que se había reído de su pasión, de su honestidad, llamando a su cocina un lastre. El dolor se convirtió en una determinación inquebrantable. Ella copió todo el contenido del USB. Luego, con una calma espeluznante, editó las partes más incriminatorias, las llamadas sobre la venta de las acciones y el desprecio hacia el alma, mezcladas con imágenes de la opulencia de la pareja. El montaje final era corto, brutal, y no dejaba lugar a dudas. Guardó el video en un nuevo USB, uno con un diseño elegante que parecía una llave de oro. Ella había planeado simplemente avergonzarlos. Ahora, ella los destruiría. Les quitaría no solo el honor, sino también el control de su narrativa pública. Este sería el verdadero postre de la verdad. La semana previa al banquete, Elena entró en un estado de trance. La dualidad de su existencia era insoportable. Durante el día,
Era la profesional impecable, supervisando a su equipo con una autoridad fría y precisa, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para la celebración de la traición. Por la noche, era una viuda de luto, sentada sola, revisando los contratos de traspaso de acciones que Luis había manipulado. Descubrió que Luis no solo había vendido su parte, sino que, usando documentos falsificados, había hipotecado la parte de Elena para un préstamo rápido que fue a parar a la empresa de Isabela. Si la verdad salía a la luz, el banco podría reclamar el alma. Su venganza implicaba un riesgo existencial para su restaurante. Este descubrimiento fue su moment of doubt. Valía la pena perder su vida, su obra, el único lugar que era verdaderamente suyo, solo para destruir a un hombre despreciable. Una tarde, mientras cocinaba a solas, preparó la bechamel para las croquetas que habían sido el primer plato de su primer menú en el Alma. El olor dulce y cremoso la transportó 15 años atrás. Vio a Luis con las manos sucias de cemento, sonriendo bajo una gorra. Un día, Elena, serás la chef más famosa de Madrid. Yo te construiré la casa, tú harás la comida. Él no había construido la casa, había construido un muro de mentiras. La mano de Elena tembló y la cuchara cayó en la salsa, salpicando su rostro. Era una señal. No era solo por el dinero o el honor, era por la traición a esa joven cocinera que creía en el amor y en el trabajo duro. La pérdida del alma sería dolorosa, pero vivir con esa mentira intacta la mataría más lentamente. La respuesta estaba en el arte. Ella tenía que convertir la destrucción en una catarsis. Durante una de las pruebas de menú en la casa de Isabela, Elena tuvo su única interacción personal con Luis en semanas. Isabela estaba ocupada con sus invitados. Luis la encontró en la cocina, probando la salsa del cordero. Su rostro estaba demacrado, el brillo de su éxito atenuado por el miedo. Elena, por favor, detente, suplicó Luis en voz baja. No menciones nada del alma. Si revelas el video, todo se derrumba. Isabela me dejará, mi carrera se acabará, y tu restaurante, el banco lo sabrá, lo sabes. Elena probó la salsa, saboreando la mezcla de dulzura de ciruelas pasas y la acidez del vino tinto. ¿Y tú pensaste que no me daría cuenta, Luis? Su voz era apenas un susurro. ¿Pensaste que, al final, me conformaría con el collar que me diste, la excusa? No sabes quién soy. Yo soy la mujer que construyó esto desde la nada. Tú solo estabas de alquiler. Te pagaré, prometió Luis, desesperado. Te daré mi mitad, mi parte de la herencia. Solo deshazte del USB. Elena dejó la cuchara. No quiero tu dinero, Luis. Quiero tu verdad.
y la conseguiré. No voy a usar tu dinero. Lo que vas a perder es más valioso. Vas a perder tu fachada ante el mundo. Ella se dirigió a un miembro de su equipo, ignorando a Luis. Dile a Carla que la presentación del sacrificio compartido debe ser individual. Un plato pequeño, profundo, con un hueso de cordero visible, para recordarles que el sacrificio siempre deja una marca. Luis la miró con absoluta desesperación. Entendió que ella no estaba actuando por rabia, sino por una convicción glacial. Ella había cruzado la línea. La venganza de Elena no era un arrebato, sino una receta. El día de la fiesta, Elena llegó al salón de eventos a la hora convenida. La decoración era exagerada. Flores blancas, terciopelo, grandes pantallas de vídeo preparadas para proyectar el homenaje a la pareja. El escenario perfecto. Elena supervisó la instalación del último elemento, una pequeña mesa auxiliar cerca del centro del escenario. No era para la comida, era para la orquesta que tocaría la música de fondo. En esa mesa, bajo el foco de luz directa, Elena colocó el USB dorado dentro de una pequeña caja de cristal al lado de la lista de reproducción de la música. Lo cubrió ligeramente con una tela de terciopelo. Nadie le prestó atención. El banquete no era solo sobre la comida, sino sobre el control. Ella controlaría el ritmo de la noche, mientras su equipo ajustaba las sartenes en la cocina abierta. Elena se paró frente a la gran pantalla que esperaría el video de la pareja. Ella pensó en el dolor que sentiría si el alma se perdía, en la ruina financiera y personal, pero se dio cuenta de algo profundo. La ruina ya había sucedido cuando Luis la traicionó. Lo único que le quedaba era elegir cómo terminar la historia. Ella eligió el final explosivo, el final que dejaría una marca en la historia de Madrid, incluso si eso significaba que tendría que empezar de nuevo en un sótano. La fiesta de la mentira comenzaría en 3 horas. Los primeros invitados comenzaron a llegar. La élite de Madrid desfilaba por el salón. Reporteros de sociedad y fotógrafos se alineaban para capturar la imagen de la pareja de oro. Luis e Isabela, vestidos de gala, entraron bajo una salva de aplausos. Parecían la perfección encarnada, la culminación de un sueño ambicioso. Luis, sin embargo, no dejaba de buscar a Elena. Sus ojos estaban llenos de ansiedad, escudriñando la cocina abierta. Elena no le dedicó ni una mirada. Estaba concentrada, como una directora de orquesta antes de la sinfonía. El protocolo se inició. La música suave llenaba el ambiente. El primer plato fue servido. El primer sabor de la mentira, el gazpacho de cereza. Elena observó desde lejos mientras Isabela tomaba la primera cucharada. El sabor dulce y engañoso golpeó a los invitados. Era una metáfora sutil, el inicio de la relación lleno de promesas falsas.
Luis probó el gazpacho y por un instante pareció reconocer algo en la cereza ácida que no armonizaba del todo con el aceite de arbequina. Su rostro se tensó. Entendía que la comida era un código. El ambiente se calentó con el segundo plato. La tentación del cobarde. El pulpo a la gallega. Elena había insistido en un toque excesivo de pimentón, un picor que tardaba en desaparecer. Mientras los invitados bebían agua y comentaban el inesperado ardor, la presentadora de la fiesta tomó el micrófono. Y ahora, un pequeño interludio, un momento para recordar la nobleza de nuestros anfitriones, una historia de amor y éxito que nos inspira a todos. La presentadora comenzó a leer un texto que Isabela le había proporcionado, el relato idealizado de su encuentro y ascenso. Mientras tanto, Elena había salido discretamente de la cocina. Fue hacia la mesa auxiliar de la orquesta, la que contenía el USB dorado. Se acercó a Javier, el técnico de sonido, que estaba ajustando el volumen del micrófono. Javier, susurró Elena con autoridad. Hay un cambio de último minuto. La señora Márquez quiere que, después del interludio de la presentadora, se proyecte un video de felicitación sorpresa. Está en este USB. Es el archivo o postre de final. Javier, presionado por la situación y la reputación de Elena, asintió rápidamente. De acuerdo, chef. En cuanto la presentadora termine, lo cargo. Elena regresó a la cocina. El corazón le latía fuerte, pero su mano estaba firme mientras cortaba los lomos de merluza. El tercer plato, el vínculo disuelto, fue servido. La merluza solitaria sobre el azafrán, sin guarnición, como un matrimonio despojado de amor. Mientras los invitados comían, la presentadora terminó su discurso. Un brindis por Luis e Isabela, que su amor sea eterno. Todos levantaron sus copas. Luis, aliviado de que el interludio terminara sin incidentes, sonrió débilmente a Isabela. Ella resplandecía. En ese momento, las luces del salón se atenuaron y la pantalla gigante se encendió. Pero no era el video de homenaje. Lo que apareció fue una toma de dron nocturna de un pequeño restaurante. El alma se leía en el letrero. La música de fondo se convirtió en una balada de piano melancólica. Un murmullo recorrió el salón. Isabela frunció el ceño, confundida. Luis se quedó helado, su copa a medio levantar. El video se aceleró. Voces. La voz de Luis, clara y grabada. El alma es un lastre, Isabela. Su cocina es demasiado honesta. Necesito quebrar esa parte para estar totalmente contigo. Ella ni siquiera lee los contratos que firma. La voz de Isabela, fría. Entonces, deshazte de ese pequeño restaurante y de esa esposa. Ya has elegido tu destino. El metraje mostraba luego los documentos del banco, resaltando las firmas de Luis y Elena
y el monto del préstamo hipotecario que había recaído sobre la parte de Elena en el alma. El murmullo se convirtió en un coro de exclamaciones. Los periodistas encendieron sus cámaras. Luis se puso de pie, derribando su silla. ¡Apaguen eso! ¡Es un error! ¡Es falso! Isabela, con el rostro blanco de furia, se volvió hacia Luis. ¡Luis! ¿Qué significa esto? ¿Qué has hecho con ese restaurante? El video culminó con una toma de Luis y Isabela abrazados en el yate, con un texto superpuesto. 10 años de mentira, el costo, el alma. Javier, el técnico de sonido, intentó apagar la proyección, pero Elena, con astucia, le había dado un USB que no se podía apagar fácilmente. El video se repetía. En la cocina, Elena no se inmutó. La gente se levantaba, gritaba. El banquete se había convertido en un caos. El último plato, el principal, el sacrificio compartido, estaba listo. El cordero de Soria, tierno y con el hueso visible. Elena tomó un plato y caminó serenamente hacia el centro del salón. La gente la miraba. La chef que acababa de sabotear el evento se detuvo justo al lado de Luis, que intentaba inútilmente apagar la pantalla, y de Isabela, que lo abofeteó delante de todos. Elena colocó el plato de cordero frente a Luis. «Señor Sánchez», dijo Elena, su voz resonando en el caos. «Aquí está. El sacrificio compartido, su plato. Es una lástima que su apetito por el engaño haya arruinado el sabor de la verdad». Ella no esperó respuesta. Dejó a Luis e Isabela sumidos en su pesadilla pública. La venganza no estaba en la comida, sino en el momento. El salón era un pandemonium. El video seguía repitiéndose, proyectando la verdad cruda sobre la opulencia del lugar. Las luces parpadeaban. Los invitados, una mezcla de horror y fascinación, sacaban sus teléfonos. Los periodistas, en un frenesí, se abalanzaban sobre Luis e Isabela. Isabela, con la dignidad rota, se apartó de Luis. Me he arruinado, imbécil. Me has mentido sobre ese maldito restaurante. Su grito se ahogó en el ruido. Ella entendía el impacto público. Luis había puesto en peligro su reputación y su imperio. Luis se quedó parado junto a la mesa, mirando el plato de cordero con el hueso expuesto. No era hambre lo que sentía, sino náuseas. Se volvió hacia Elena, que se había retirado a la entrada de la cocina. «Elena, detente, piensa en el alma, el banco se llevará todo. Esto es una estupidez». Luis gritó, suplicando. Elena se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, cruzando los brazos. Su expresión era imperturbable, una máscara de mármol. «Mi restaurante», respondió Elena, con una voz amplificada por la quietud
de su entorno en medio del caos. Ya se había ido, Luis. Se fue el día que vendiste mi confianza. Se fue el día que llamaste a mi trabajo un lastre. Lo único que estoy haciendo ahora es honrar su memoria. No se puede construir una vida honesta sobre un plato robado. Su equipo, asustado y confundido, la miraba desde dentro. Ricardo, el segundo chef, se acercó a ella. Jefa, el equipo de seguridad viene, tenemos que irnos. Ella asintió, pero antes de irse, tenía que terminar el banquete, el postre, el acto final de la humillación culinaria, la fragancia de la ausencia. Elena tomó la última bandeja, que contenía pequeñas porciones de pastel de azahar, el favorito de Luis. No era un postre cualquiera. El azahar olía a la flor de naranjo de Valencia, donde ella y Luis habían pasado su luna de miel. Era un recuerdo deliberadamente doloroso. Ella se acercó a la mesa principal de nuevo. El tumulto era tal que nadie la detuvo. Los guardias se centraban en controlar a la multitud y a los ahora histéricos Luis e Isabela. Colocó el postre frente a Luis. El postre, dijo Elena, con una calma que aterrorizaba, es para recordar la dulzura de lo que ya no existe. La fragancia de la ausencia, Luis. El dulce olor de tu vida, cuando yo ya no esté en ella. Luis no miró el pastel. Miró a Elena. Vio el final. Me quitaste todo, susurró Luis, la voz quebrada. Mi respeto, mi carrera, mi matrimonio, nuestro hogar. Tú me quitaste 15 años, Luis, replicó Elena, y lo peor de todo, me quitaste mi derecho a elegir. Hoy, yo elegí por los dos, y elegí la verdad. Disfruta de tu postre, estará muy, muy frío. Ella se dio la vuelta. En el momento en que se dirigía a la salida, vio a Isabela salir corriendo del salón, empujando a los periodistas, el maquillaje corrido, humillada. Luis estaba solo, su esposa, su amante, su carrera, todo se había esfumado en 10 minutos. Estaba rodeado de platos a medio comer y del eco de su propia traición. Miró la pantalla donde el video seguía repitiéndose. Vio su propia imagen riéndose del alma. El clímax emocional no era el grito de rabia, sino la realización del vacío. Elena salió por la puerta de servicio con su equipo, dejando atrás el caos. Mientras caminaban hacia los furgones de catering, Ricardo le preguntó: ¿Qué hacemos con el alma, jefa? Si es verdad lo del banco. Elena se quitó el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo metió en una bolsa. Lo perdí, dijo, pero no de la forma en que él quería. Lo perdí luchando. No voy a esperar a que me notifiquen. Mañana voy a sacar los cuchillos y los libros de recetas. El alma puede morir, pero la cocinera no. Yo puedo volver a construir.
Ella se detuvo en la acera. La noche era fría. Detrás de ella, las sirenas de la policía y las ambulancias, llamadas por los organizadores, comenzaban a sonar. El sonido de la destrucción. Hemos terminado el trabajo, Ricardo. La cocina está limpia. El encargo está cumplido. El banquete se sirvió a tiempo y fue inolvidable. La calma de Elena no era la ausencia de dolor, sino la aceptación de la pérdida y el triunfo de la justicia. Había perdido su casa y su negocio, pero había recuperado su alma. El día después del banquete fue un diluvio mediático. Las noticias de la boda saboteada y el escándalo del arquitecto bigamista dominaban los titulares. Los videos de Luis siendo abofeteado por Isabela y de Elena entregando el cordero de la traición se hicieron virales. La carrera de Luis Sánchez se había desmoronado en cuestión de horas. La empresa de Isabela Márquez enfrentaba una crisis de relaciones públicas y una investigación sobre las transacciones financieras mostradas en el video. Elena, sin embargo, desapareció. Se refugió en un pequeño piso temporal. El mundo la buscaba, pero ella estaba ocupada con un ritual silencioso: desmantelar el alma. Ella y Ricardo, junto con un par de empleados leales, pasaron el día empacando los cuchillos, las sartenes de cobre y los libros de recetas que habían sido el corazón de su matrimonio. Cada objeto era un golpe de memoria, pero ella lo hacía sin llorar, solo con una dignidad cansada. Mientras Ricardo desmontaba la estantería de vinos, encontró un sobre grueso con el nombre de Elena. No era de Luis, estaba escrito a mano, con una letra elegante y desconocida. «Jefa», dijo Ricardo, entregándole el sobre. Estaba escondido detrás de una botella vieja de Ribera. Parece importante. Elena abrió el sobre. Dentro había una carta manuscrita y un cheque certificado por una cantidad astronómica, suficiente para pagar la hipoteca y las deudas que Luis había creado, y mucho más. La carta era de don Anselmo, el anciano pastor de Soria. Querida chef Romero, mi esposa me mostró las noticias. Vi tu rostro en la televisión. Eres la cocinera más honesta que he conocido, y sé que no haces estas cosas por maldad, sino por justicia. El día que viniste, dijiste que el cordero era para un sacrificio que se hizo mal. Lo entendí. El día después de tu visita, tu marido me llamó. Quería comprar todo mi cordero lechal, todo mi suministro, a un precio ridículamente bajo, para evitar que nadie más lo usara en el banquete. Era una extorsión. Él no quería que el cordero honesto fuera cocinado. Quería destruirlo. Me ofreció una suma considerable para que te dijera que el cordero se había agotado. Yo rechacé su dinero, y al colgar me di cuenta de quién era él y quién eres tú. Yo, Anselmo,
He vivido 100 años en esta tierra. Sé de la pureza de la carne y de la podredumbre del alma. La suma que te envío no es un regalo, es el dinero que tu marido me ofreció, más una pequeña inversión de mi parte. Úsalo para salvar tu alma, el alma. Un chef de tu talento no debe cocinar sobre ruinas. La justicia de Dios tarda, pero la honestidad debe ser recompensada inmediatamente. Vuelve a cocinar. Vuelve a empezar. Con respeto, don Anselmo Elena se sentó en el suelo frío de la cocina. El cheque temblaba en sus manos. No era la venganza lo que la salvaba, sino la bondad inesperada de un extraño que reconoció la honestidad en su arte. Su sacrificio no había sido en vano. El alma aún podía ser salvada. Justo en ese momento sonó su móvil. Era un número desconocido. Ella dudó, pero respondió. Era Isabela Márquez. Elena, no sé cómo has conseguido mi número, dijo Isabela, con la voz rota y áspera, sin rastro de su arrogancia. Te llamo por una razón. Luis no es el único que me ha mentido. Los documentos del préstamo que mostraste los falsificó. Me dijo que había vendido sus acciones legalmente y que me estaba regalando esa inversión. Él es un fraude total. Lo sé, señora Márquez, respondió Elena con calma. Él siempre fue un fraude. Quiero testificar, dijo Isabela. Quiero entregar a los fiscales los documentos originales de la empresa que muestran que Luis malversó fondos usando mi nombre. Perderé la cara, pero si me lo callo, perderé la empresa. Y lo que más me duele es que tu pequeño restaurante, que Luis despreciaba, es más honesto que toda mi corporación. Luis no me robó a ti. Me robó mi propio dinero y mi credibilidad. Isabela no buscaba la redención, buscaba la supervivencia y la venganza contra Luis, pero su testimonio era la pieza final que Elena necesitaba. De acuerdo, señora Márquez, dijo Elena. Hable con mi abogado. Elena colgó el teléfono. El miedo por la pérdida del alma se disipó. El banquete había funcionado de una manera que nunca imaginó. No solo había expuesto a Luis, sino que había desencadenado una reacción en cadena donde todos los culpables se devoraban entre sí. Ella miró a Ricardo. Desempaca, Ricardo. Tenemos que llamar al banco y tenemos que mandar una carta a Soria. El alma no se cierra, simplemente va a pasar por una remodelación muy, muy profunda. La batalla legal fue tan intensa como el banquete. Con la ayuda del dinero de don Anselmo, el testimonio de Isabela Márquez, deseosa de salvar su propia piel, y el metraje del USB, Elena pudo demostrar que Luis Sánchez había falsificado documentos para hipotecar su parte de el alma y desviar fondos. Luis fue arrestado
enfrentando cargos por fraude, malversación y bigamia. La justicia, aunque lenta, se sirvió fría como el postre. Elena no asistió a las audiencias. Su lugar no estaba en el tribunal, sino en la cocina. La chef Romero había cambiado. La mujer que antes buscaba la perfección y la aprobación de su marido, ahora buscaba la autenticidad y la aprobación de sí misma. Ella dejó de cocinar para impresionar y comenzó a cocinar para curar. El alma reabrió 3 meses después, pero no era el mismo. El nombre se mantuvo, pero el subtítulo del restaurante cambió a El alma, cocina de verdad. La decoración se simplificó, eliminando el lujo innecesario que Luis había impuesto. La cocina abierta era más grande, más visible. Su menú reflejaba su viaje. Creó un nuevo plato estrella, el renacimiento del Cordero. El renacimiento del Cordero. Siempre el mismo Cordero de Soria, pero esta vez cocinado con una simpleza sublime, acompañado solo de hierbas frescas y un toque de limón, sin salsas complejas ni pretensiones. Era un plato que hablaba de pureza, de empezar de nuevo. La gente acudía al restaurante no solo por la comida, sino por la historia. Querían probar la cocina de la venganza, pero encontraban la cocina de la redención. Una tarde, mientras Elena supervisaba el servicio, un hombre entró en el restaurante. Era Ramón, el hermano menor de Luis, a quien Elena no veía desde hacía años. Ramón era un hombre honesto, un profesor de historia con poco interés en la ambición de Luis. Se sentó en una mesa apartada y pidió el cordero. Cuando Elena se acercó a saludarlo, él no la miró con juicio, sino con una tristeza profunda. Elena, dijo Ramón, quiero pedirte perdón por mi hermano. Él me avergüenza. Él eligió el camino fácil. Tú elegiste el camino difícil y justo. Ramón, tú no tienes por qué disculparte. Tú no eres él. Ramón empujó un sobre pequeño sobre la mesa. Esto es lo que me queda de mi madre, explicó Ramón. Ella murió la semana pasada. Luis, desde la cárcel, intentó manipularla para que le dejara todo a él para pagar a sus abogados. Pero ella me dejó esta casa, nuestra casa de la infancia. Es pequeña, está en las afueras, pero es honesta. La he puesto a tu nombre, Elena, como un pequeño pago por lo que él te quitó, un hogar de verdad. No la aceptes por mí, acéptala por mi madre, que siempre te quiso. Elena se quedó sin palabras. Era un giro inesperado, un acto de bondad de un lugar que solo le había traído dolor. No puedo aceptar esto, Ramón. Sí puedes, insistió Ramón. Es una restitución.
el alma es tu negocio, pero necesitas un refugio que no te recuerde a él. Nuestra madre siempre dijo que la justicia de Dios se ve en la bondad de la gente. No es un regalo, es una deuda pagada con el corazón. Este fue el twist final. No solo la justicia legal se había cumplido, sino también la justicia emocional y moral. Elena, que había perdido todo, fue devuelta su alma por un extraño, don Anselmo, y un pariente, Ramón, ambos motivados por su respeto a la honestidad. Ella aceptó la llave. No era una victoria financiera, sino una victoria del espíritu. Esa noche, Elena regresó al pequeño piso, pero no durmió. Miró la llave, la casa de la madre de Luis, un lugar sin mentiras, un lugar que ella podía llamar hogar. Un año más tarde, el alma, cocina de verdad, no solo sobrevivía, sino que florecía. Los críticos hablaban de una nueva Elena Romero, una chef que cocinaba con una profundidad rara vez vista, que había infundido cada plato con el sabor de la resiliencia. Ella había logrado lo que se propuso, que su cocina contara la historia, pero esta vez la historia de la victoria sobre la adversidad. Elena ya no tenía prisa, dedicaba tiempo a su equipo, enseñándoles que el error es solo un ingrediente en el proceso de la verdad. Ella se había mudado a la casa de Ramón y su madre, un lugar modesto y luminoso, lejos del bullicio de la ciudad. Era su verdadero santuario, un hogar construido sobre la decencia. Luis Sánchez fue condenado. La sentencia fue severa, considerando el fraude corporativo y la bigamia. El nombre de Isabela Márquez se salvó a duras penas, pero su reputación quedó marcada por la asociación con el escándalo. Ellos se habían destruido mutuamente, como dos ingredientes que se anulan en lugar de complementarse. Una tarde de invierno, Elena estaba en su nueva casa, preparando una sopa simple para sí misma. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mirando por la ventana. La calma era palpable. En la sopa, probó algo. No era solo la sopa, era la ausencia de ansiedad, la ausencia de la necesidad de perfección. Era la libertad. Abrió su cuaderno de recetas, donde ahora anotaba sus pensamientos además de sus fórmulas culinarias. En la página en blanco, dibujó el emblema del alma, un corazón sencillo. Pensó en el banquete, en la traición, en el cordero, en el azahar. Al principio había cocinado la venganza, un plato exquisito pero corrosivo. Ahora cocinaba la paz. Se dio cuenta de que su verdadero arte no era la destrucción de Luis, sino la reconstrucción de sí misma. El banquete había sido necesario para sacar la mentira a la luz, pero la verdadera comida
estaba en el desayuno solitario de la mañana siguiente. La puerta de su casa se abrió. Era Ricardo, que había venido a dejarle unos documentos. «Jefa, tienes que ver esto», dijo Ricardo, dándole un periódico. En la sección de Sociedad había una foto de Luis Sánchez entrando en prisión. Pero lo que le llamó la atención a Elena fue la columna de opinión, escrita por un prestigioso crítico culinario que había asistido al banquete. El crítico escribió: «El banquete del engaño no fue una cena, fue una obra maestra». La chef Romero utilizó su arte para exponer la podredumbre moral de la élite, y lo hizo con un plato. El postre de la verdad no era el vídeo, sino el vacío que dejó en la mesa. Ella nos enseñó que a veces el ingrediente más poderoso en la vida es la honestidad, incluso si su sabor es amargo al principio. Elena sonrió. Había logrado su objetivo. El mensaje había sido claro. Ella cerró el periódico, doblando la página con la crítica. «Ricardo», dijo Elena, «mañana vamos a cambiar el menú. Vamos a añadir un plato nuevo, algo sencillo». «¿Qué es, jefa?» «Un simple caldo de pollo», respondió ella, mirando por la ventana. «Algo que cura, algo que no miente. Vamos a llamarlo el caldo de la vida nueva. El caldo de la vida nueva. Es el plato que comes cuando dejas de luchar y simplemente empiezas a vivir». Ricardo asintió, entendiendo la profundidad del gesto. Elena se levantó y se dirigió a la ventana. El cielo de Madrid se estaba iluminando con los primeros tonos del amanecer. Ella ya no era la esposa de Luis. Ella era solo Elena Romero, la chef. Libre, ella tomó una cucharada de su sopa, sintiendo el calor. La fiesta ha terminado. Ahora me toca comer a mí.